Bueno, pues aquí estamos con muchísima ilusión, como siempre. Alrededor del 90% de los niños y niñas con autismo, de los niños y niñas autistas, tienen desórdenes con la alimentación. Es que pues mi niño no come sólidos, solo quiere purés. El mío solamente galletas. Pues el mío nuggets. Uy, este solo quiere cositas crujientes. O es que antes lo comía y ya no lo come. Mira, en casa lo come, pero en el comedor del cole no. En el comedor del cole sí, pero en casa no. Bueno, estas son algunas de las muchísimas consultas que me habéis ido haciendo estos días al proponer que íbamos a hablar de los desórdenes de la alimentación en el autismo. Bueno, pues tenemos ya aquí, tenemos al licenciado Pedro Sánchez, amigo, terapeuta ocupacional y la persona que nos va a acompañar. Pedro, Hola, ¿qué tal? encuentro. ¿Cómo estás? Pues ¿Qué muy bien, tal? encantada. Encuentro, aunque sea virtual, que no podemos de los nuestros y de nuestras risas. Claro que sí. Este, con muchísimas ganas, porque es un tema que ha creado muchísima expectativa, que lógicamente pues afecta a la salud y a la calidad de vida de muchos niños y niñas, de muchísimas familias. Un problema, el de los desórdenes de alimentación, que además muchas veces persiste también, ¿verdad?, en la adolescencia, en la adultez. Y bueno, pues hay esa selectividad o esa sensibilidad especial hacia texturas o olores o que no se me junten en el plato o una determinada marca. Hay muchas cositas implícitas, incluso a veces pues también comentan las familias, no es que no mastica, es que no traga. Bueno, es muchísimo lo que podemos ver hoy con muchísimo cariño. Yo ya lo he estado comentando, pero por favor no dejéis de seguir a Pedro, eh, Red Sensorial, tanto en Facebook y ahora una gran alegría en Instagram también, porque aparte de que conoce muchísimo de terapia ocupacional, de integración sensorial, es una persona maravillosa, con la que vamos a pasar un Tan linda. ratito estupendo y bueno, Pedro, estos desórdenes, ¿no? ¿A qué se deben? ¿Hay una causa? ¿Son múltiples los factores? Cuéntanos un poquito. Gracias por la invitación y yo soy feliz de poder compartir contigo y con todas las personas que te siguen en todo el mundo. Ese tema es un tema muy importante porque justamente de esta primera pregunta parte todo. Muchos padres quieren encontrar una causa de por qué un niño tiene problemas en la alimentación, un niño con autismo tiene problemas en la alimentación, y en realidad no existe una sola causa, existen muchas causas. En algunos casos podría haber una, pero luego se convierten en dos o en tres asociadas, ¿no? Por ejemplo, un niño puede tener un problema gastrointestinal, pero como no se conoce este problema gastrointestinal, ya él se puede convertir en un problema de conducta también. Si el niño es, digamos, no verbal, entonces también hay un problema de comunicación adicional, porque no puede comunicar sus necesidades. Si hay un problema sensorial, el mismo niño no puede identificar qué es lo que está pasando con su cuerpo. Entonces hay muchas causas que implican un problema en la alimentación, que involucran un problema en la alimentación, y esto nos lleva a dos elementos a tener en cuenta. Primero, de que al haber muchas causas, la solución o el abordaje no es único para todos, es un abordaje que va a ser elaborado a la medida del niño o del adolescente bajo esas circunstancias. Y lo otro es que tiene que haber un trabajo en equipo, ¿no? Un trabajo en equipo de profesionales que puedan justamente abordar los factores que estén causando ese problema en la alimentación. Entonces, ¿cuáles serían los primeros pasos? Hacer un estudio a lo mejor médico por si hay algún problema gastrointestinal, conocer el perfil sensorial del niño. ¿Cuáles serían, digamos, como las primeras pistas, que cómo empezaríamos primero a conocer de dónde surge el problema y luego ya veremos de una forma o de otra algunas estrategias para poder abordarlo?
Creo que es muy importante primero observar, tener en cuenta cuatro aspectos. El primero, la edad que tiene el niño y los retos del desarrollo propios de la edad. Recordemos de que en la alimentación no siempre comemos ni lo mismo ni de la misma manera. Entonces, hay que, en cada etapa de la vida del niño, entonces es importante primero a qué edad se encuentra y para esa edad cuáles son los retos que debería tener para la alimentación, número uno. El segundo es observar la conducta de la alimentación. ¿A qué me refiero? O las conductas en la alimentación, por ejemplo, y era lo que mencionabas tú al inicio, si el niño no come en ningún lugar, ¿no? Si el niño no come bajo ninguna, o es selectivo, digamos, siempre, ¿no? Bajo alguna situación que siempre es selectivo, si las respuestas de él son demasiado defensivas, entonces él evade, entonces ya nos hace ver de que no está disfrutando algo que por naturaleza debe ser disfrutable, como es el momento de comer. El momento de comer es un momento de Come, disfrute, come. claro, por naturaleza, pero cuando no lo está disfrutando ya nos debería preocupar. Y lo otro, y el otro aspecto es ver cómo está el desarrollo sensoriomotriz, y eso es muy importante, teniendo en cuenta el desarrollo sensoriomotriz, dos aspectos de la alimentación. Uno que tiene que ver con el llevarse la comida a la boca, que implica una serie de planeamiento, que requiere autonomía, que requiere una organización del cuerpo, entonces yo estoy agarrando la cuchara, estoy, digamos, trazando la porción, me la llevo a la boca, mastico y todo eso. Y el otro es el proceso de lo que ocurre dentro de la boca, cómo lo proceso, el sabor, el olor, cómo lo convierto en bolo alimenticio, cómo lo trago, ¿no? Mientras estoy haciendo la coordinación con la respiración. Entonces, esos dos procesos son importantes porque a veces nos quedamos con el hecho de que el niño no acepta un alimento por el sabor, pero no nos fijamos en la otra parte del proceso, es si él se lleva el alimento a la boca. Y eso es muy importante porque un niño va a tolerar mejor el alimento cuando él se lo lleva a la boca, a su ritmo, en su porción, en su propia capacidad como nosotros, ¿no? A nosotros no nos gustaría que de adultos alguien nos dé de comer al criterio de esa otra persona, ¿no? Yo quiero empezar a comer por este alimento, pero me dan a empezar a comer de otra parte del plato, y eso también influye, ¿no? Y un último aspecto que tiene que ver con si existen dentro del día otras situaciones similares a la de la alimentación. Por ejemplo, si el niño está irritable todo el día, no solamente es en la alimentación. Si el niño, digamos, no juega, entonces también me está indicando que probablemente existen dificultades en el planeamiento que también se pueden ver en la alimentación. Entonces, observar si a lo largo del día en otras situaciones se ven las mismas conductas. Y a partir de ahí decir, sí, creo que deberíamos evaluar primero, volviendo, el tema del desarrollo, ¿no? Quizás con un neuropediatra, quizás con si ya hay algunas conductas adicionales, por ejemplo, veo estreñimiento, veo cólicos, ya hay náuseas, ya debería ir con un gastroenterólogo, de la mano con un terapeuta ocupacional para ver ese tema del desarrollo. Si hay un tema conductual, podríamos ver también un psicólogo o un especialista en la comunicación, si es que el niño, por ejemplo, es no verbal y necesito que realmente encontremos una forma en la cual yo pueda saber cómo él se siente en este momento de comer. Sí, es curioso, fíjate, yo lo del planeamiento motor no lo había pensado, pero has dicho algo que me ha traído un recuerdo de cuando Eric era chiquitito. Él fue selectivo a medias, es decir, él había dos cosas, le gustaba lo crujiente, ¿no? También babeaba mucho, él necesitaba sentir el movimiento y las cosas marrones no las podía, vamos, ni ver. Yo creo que las asociaba un poco con la caquilla. Pero cuando empezaba a comer y demás, recuerdo los espaguetis, era encima de la mesa, ni plato ni nada, con el tomate y él con las manos, metiéndolo así, y fueron exactamente lo que estás diciendo, ¿no? Que el niño manipule, sienta el alimento, lo vea, lo huela, lo escuche, porque también los alimentos, ¿verdad?, se pueden escuchar. Claro, son muchísimos los factores, pero la preocupación de las familias es una, mi niño no me come, está afectando a su salud, y a lo mejor podemos ver así como algunos casos
casos concretos y ver si de alguna forma pues, podemos dar algunas pautas. Luego veremos también temas como si hay alimentos adictivos y demás. Pero bueno, yo creo que de la pregunta que más ha surgido siempre, ¿no? Aparte de conocer qué come, qué rechaza y posibles causas tan diversas, es que solamente quiere cosas blanditas, purés, es decir, solamente se alimenta de leche, de yogur, poco más, no los sólidos. ¿Ahí qué puede haber implícito? Claro, o Más sea, eso concreto. es, claro, digamos, podríamos estar hablando de la capacidad del aspecto de la parte oromotora, ¿no? De toda esta parte oromotora para poder triturar un alimento. Y eso demanda un control de los músculos que están alrededor de la boca y eso implica una fuerza de esos músculos, es controlar y hacer que sean fuertes. Entonces, en muchos niños eso implica mucho esfuerzo. Y cuando hay mucho esfuerzo en el momento de comer, ya no hay un disfrute, entonces prefieren Ujú. disfrutarlo y como prefieren disfrutarlo, no se esfuerzan y entonces cuando un alimento es muy duro, ¿no? Por ejemplo, una carne de res, entonces lo rechazan porque ya no están disfrutando y ¿qué pasa? Lo botan, ¿no? Porque dicen, no, esto me va a traer mucho esfuerzo, no sé cómo hacerlo, me demanda demasiado, entonces y más bien, lo que cuando los papás le dan algo blando, el niño lo come muy bien, disfruta, está conectado, entonces dicen, entonces voy a darle de estos alimentos porque lo termina disfrutando. Y a veces sin querer lo que ocurre es de que se refuerza más lo que el niño evita hacer, entonces el niño se siente más empoderado y por lo tanto sus barreras, cuando queremos darle un alimento más duro, son más fuertes, ¿no? Entonces, ¿cómo iríamos en este proceso de transición? Porque también, claro, no vamos a pasar de una cosa casi líquida o muy blandita como pueda ser un yogur a una carne de res. Eso sería ya, digamos, Exacto. de un Pero extremo a otro. ¿Hay una eh, estrategia, algo que dice, mira, pues vamos a ir haciendo, o esto es un poco el pruebo y a ver qué pasa? no, sino que, digamos, partiendo del primer elemento de considerar la edad del niño, ¿no? Porque las estrategias no van a ser las mismas para un niño de 4 que para un niño de 9, pero considerando de una manera bastante general que podría haber una dificultad en el manejo de los músculos y en la generación de fuerza de los músculos alrededor de la boca, los músculos de la zona oromotora, lo que podríamos hacer es fortalecer esa zona. Y fortalecer esa zona no significa necesariamente que el niño sople o que el niño haga actividades con la boca, sino pensemos, por ejemplo, en los músculos del cuello. Pensemos, por ejemplo, en actividades con el cuerpo que sean de flexión y de extensión. Ajá. Algo muy importante es el gateo, ¿no? El gateo dentro del desarrollo ayuda en el fortalecimiento de los músculos porque sostienen la cabeza contra la gravedad y al sostener la cabeza contra la gravedad fortalece el control de la mandíbula. Entonces va a ser muy importante que los niños puedan estar involucrados en actividades vigorosas con el cuerpo que permitan, por ejemplo, trepar, por ejemplo, gatear, por ejemplo, correr, rodar con el cuerpo. Entonces todo eso fortalece esa zona del cuello, esa zona mandibular y entonces le dan más insumos para controlar y para generar fuerza ante un alimento. Y esto es muy importante porque pensemos de que muchas veces los niños que tienen más dificultades en este aspecto son también niños que son muy sedentarios o no están expuestos a mucha actividad motriz. Entonces, un elemento es, ok, porque esta debilidad, entre comillas, y esta falta de control de estos músculos, probablemente no solamente está ahí, probablemente también esté en las manos, probablemente también esté en los pies, probablemente esté en otras partes del cuerpo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ir de frente a la boca y a partir de ahí mágicamente va a morder un alimento? No. Entonces, tenemos que empezar desde la cotidianidad y cuando el niño empieza a controlar, que los centros de control están en el sistema nervioso central, cuando empieza a controlar, vas a ver los mecanismos de cómo hacerlo en una zona tan precisa y en el momento de la alimentación. O sea, que el esquema corporal, como siempre, es básico, queramos desarrollar lo que queramos, es decir, si está incluso implícito en el desarrollo del lenguaje, incluso con estos desórdenes
en la alimentación. Yo he escuchado, y perdóname, porque hay veces que escuchas cosas y lees y demás, hay veces niños que tienen una hipotonía en la zona orofacial suelen tener también una hipersensibilidad auditiva. ¿Esto es así? Aunque no, te lo pregunto ahora aprovechando, aunque igual no viene al caso. En realidad no, o sea, puede ocurrir Mm. una hipersensibilidad auditiva independientemente del tono muscular, ¿no? Vale, Entonces, vale. generalmente se ocurre, pero sí es importante eso que mencionas porque digamos, haciendo un enlace, hay niños que son hipersensibles a nivel auditivo y este elemento suele ser pasado en alto porque al niño no le gusta al masticar el sonido que genera escucharse. Entonces, por eso también evita este tipo de alimentos que requieran masticación. Entonces, no es a veces la zona oral, ¿no? Ni es el alimento, sino es el ruido que genera siendo él muy hipersensible. Fíjate, te voy a dar un ejemplo también, porque me estás abriendo los ojos a recordar, ¿no? Eric cuando era pequeño también y él bebía, le molestaba muchísimo el sonido que hacía al tragar. Entonces, él se pegaba aquí, digamos, para que este sonido tapase el otro. Y durante un tiempo, aparte del babeo, o sea, pongo ahora el ejemplo de Eric porque me pilla a mí, ¿verdad? Que te tengo aquí para preguntar. Pero es curioso, o sea, el sentido que tiene cuando uno se para a observar y a mirar el pasado, digamos, y el presente de nuestros hijos. Si tenemos este problema, ¿no? Por ejemplo, hemos dicho con las texturas, el niño que solamente come lo blandito y demás, con el especialista que nos tenemos que poner en contacto es con un terapeuta ocupacional especializado en integración Un sensorial. terapeuta ocupacional y también puede ser un logopeda especialista o un fonoaudiólogo especialista en Sí, esta área. Quería acotar el hecho de que un poco el ejemplo que mencionabas de Eric, de que él se hacía esta, ¿no? Se cacheteaba, ¿no? Muchos niños encuentran, o sea, cuando un niño come o se enfrenta a una situación donde la demanda sensorial es demasiado alta, el niño crea estrategias, sino que claro. nosotros desde fuera vemos esa estrategia como una mala conducta, pero en realidad es una conducta o una estrategia que él está intentando construir para combatir esa situación. Entonces, a Era veces una lo que queremos es de que, regulación, era, sí, sí, exacto, era una entonces a veces regulación total. Sí. queremos que el niño no haga esa conducta cuando lo que tenemos que darnos cuenta es de que tenemos que redirigir esa conducta hacia una manera más viable, porque, por ejemplo, muchos niños agarran un objeto duro y se lo meten a la boca y lo están mordiendo y es porque a veces necesitan esa sensación dura para sentir o llenan su boca de comida porque necesitan sentir, hay un bajo registro dentro de la boca, entonces necesitan llenársela para decir, ah, sí tengo algo en la boca, ¿no? Pero decimos, no, no se puede llenar la comida en la boca, entonces es importante poder por eso observar las conductas porque el niño te está indicando lo que está intentando hacer frente a esta alta demanda sensorial que viene recibiendo. Sí, sí, es una forma de regular, eso también nosotros lo teníamos claro. Bueno, pues tenemos este ejemplo que he comentado, pero también tenemos el caso del niño que solamente quiere, bueno, pues no sé si llamarlo comida basura, pero cosas que tienen sabores fuertes, ¿verdad? Que si los nuggets, que si las patatas fritas, cosas que a veces igual también tienen adictivos o a lo mejor no son cosas muy sanas. Hay alimentos que pueden crear esa adicción, ya no solamente por el hecho de la textura de morder, sino por algún elemento, porque lo escuchamos muchos, que solamente quiere comer este tipo de cosas, ¿no? Comida, vamos a llamarla basura bueno, creo que es la palabra adecuada. Sí, definitivamente, digamos, el organismo, el sistema nervioso central, eh, toma información de los alimentos y hay ciertos químicos que generalmente van a producir para nosotros un gusto, pero para el sistema nervioso un querer volverlo a probar, ¿no? Y ¿Chocolate? claro, pero uno de los principales es el azúcar, ¿no? Y el azúcar se encuentra en la comida chatarra, se encuentra en las papas fritas, se encuentra en la fritura, o sea, hay mucho azúcar ahí por un lado, y están las grasas también, entonces, las grasas saturadas. Entonces, esto lo suelen tomar, pero eso es muy importante porque generalmente nuevamente acá tenemos una relación muy importante entre
niños que no hacen actividad física, ¿no? Y requerimiento de estos elementos químicos de una manera muy frecuente. ¿Qué quiero decir? Que va a ser mucho más sencillo que un niño pueda probar o pueda dejar alimentos que sean basura o comida chatarra si es que esté involucrado en actividad física. ¿Por qué? Porque la capacidad, al hacer actividad física, la producción de endorfinas, la liberación hormonal, hace que uno amplíe su capacidad de sustancias que quiere para su cuerpo. Es como decir, si un niño, si un adolescente hizo actividad física todo el día, probablemente va a tolerar comer algo que generalmente no comería. Pero mientras un niño use menos su cuerpo demanda menos porque hace menos ejercicio, entonces va a estar mucho más focalizado en alimentos de un solo tipo, ¿no? Y generalmente lo que ocurre es de que cuando le damos ese alimento va a ser más difícil sacarlo de ahí. Entonces, la actividad física sí suele ser un vehículo muy importante a que no para que deje la comida chatarra, sino para que pueda decir un momento, bueno, hoy día no, y ya eso cambia toda la ruta de lo que viene después. Sí, yo bueno, cuando te he escuchado muchísimas veces, siempre además fascinada porque aprendo un montón y lo recomiendo siempre, ¿no? El hecho de que todos los días, o sea, luchar contra el sedentarismo, está claro, ¿verdad? Movimiento, deporte, actividades propioceptivas, ¿verdad? Porque Sí, relacionadas además con ese esquema corporal. Bueno, pues a lo mejor 4 cosas muy sencillas que podemos hacer incluso en casa que impliquen mover, propiocepción, estamos ya notando nuestro cuerpo y luchando contra el sedentarismo. ¿Cuáles podrían ser? genial. Mira, creo que el marco, vamos a hablar de cuatro, pero hablemos de un marco. El marco es de que el momento de levantarse y el momento de acostarse tienen que ser los mismos. ¿Por qué? Porque uno es la actividad física y otro es el ritmo de sueño. El ritmo de sueño es sagrado porque ahí, digamos, el cerebro y todo el cuerpo va, no solamente va a haber una liberación de la hormona del crecimiento, sino hay como una revisión de todo lo que se hizo en el día dentro del sistema nervioso central. Entonces, eso se tiene que dar en una misma cantidad de tiempo y es ideal mantener los mismos horarios de sueño. Cuatro actividades que pueden ayudar. Actividades de fuerza. Y cuando hablamos de actividad de fuerza es de que el niño pueda sentir su cuerpo al encontrar diferentes, por ejemplo, si tengo una pelota de 2 kilos, pero si tengo acá una botella llena de arena que pesa 3 kilos, y por ahí tengo una silla que pesará pues 2,5 kilos, que él tenga la oportunidad de enfrentarse a objetos que tengan diferentes pesos. Si él coge Ajá. algo que es muy liviano, genial, pero si después viene otra cosa que no es tan liviana y que le va a demandar más esfuerzo, será genial, porque en las variaciones del peso del objeto con el cual me encuentro, voy a calibrar mi postura, cuánta fuerza necesito, cómo voy a acomodar mi cuerpo, y eso implica muchísimo, número uno. Bueno, El pues otro aspecto tenemos es un... el otro sería la resistencia, ¿no? Cuando hablamos de la resistencia, hablamos de sentir una fuerza contraria, una parte en una puerta o en la reja de la puerta y el niño puede jalar, entonces siente que hay una fuerza en contra de él. Entonces el sentir una fuerza en contra de él hace de que todo el cuerpo participe, a diferencia de cargar un objeto donde participan las manos y quizás los pies para no caerse, pero cuando estoy jalando algo, sí estoy tratando de que todo mi cuerpo vaya en contra de la otra fuerza que me está jalando. Otro, inclusive, uno es la soga, por ejemplo, otro puede ser el saltar en un saltarín, por ejemplo, ¿no? Cuando un niño salta en un saltarín, si yo al saltar siento, es como que al rebotar siento todo mi cuerpo, ¿no? Y me empuja el saltarín hacia el aire. Entonces, si tenemos un saltarín, que el niño salte en un pie, que salte en 2 pies, que salte y dé una vuelta, que salte y dé una palmada, que salte y se toque los pies. Entonces, estoy manejando mi cuerpo frente a esa resistencia. El tercero, que tiene que ver ya con la parte más manipulativa, con una actividad, y de hecho que aquí tú eres una experta en actividades cotidianas con material
propio, fácil de encontrar, donde el niño involucre sus manos en un propósito, ¿no? Que el niño puede utilizar Manitas sus manos, o sea, activas le llamo yo. exacto, no solamente pintar, recortar, sino tenemos el hecho de desenroscar, meter, enganchar, ¿no? Inclusive el hacer varios pasos, ¿no? Primero doblo, luego guardo, ¿no? El hecho de este uso de las manos de una forma secuencial hace que no solamente sea un tema físico y propioceptivo, sino que implique un planeamiento, o sea, un para Funciones qué voy a hacer ejecutivas. Sí. esto. Exacto. Y el último, muy importante, que tiene que ver con el aspecto de comida, pero claro que Ay, sí, Pedro, que te que nos tiene que ver vas. con que tiene que ver con la Pedro, percepción, sí, discúlpame ¿sí? porque te has ido. El cuarto punto no lo hemos podido escuchar, se ha ido la conexión. Sí, ¿Me sí, acá escuchas? también se fue la conexión. El cuarto punto Sí. tiene que ver con la percepción. El tema de la percepción Ujú. es importantísimo. ¿Por qué? Porque una cosa es de que el niño toque, pero el niño puede tocar dos cosas y puede diferenciar una de la otra. Entonces es importantísimo de que no solamente los niños toquen y exploren sensorialmente, sino que puedan diferenciar eso y crear relaciones y asociaciones de lo que ven, de lo que tocan, de lo que escuchan. Eso que escuché, ¿en qué se diferencia eso otro que escuché? Esto que toqué, ¿en qué se diferencia? Entonces empiezo a hacer asociaciones que cuando yo estoy en el momento de comer, hago esas asociaciones y no me asusto tanto porque ya estoy acostumbrado al ejercicio de asociar, relacionar y arriesgar. Pero si ese ejercicio solamente lo hago en el momento de comer con tantos ingredientes, me puedo asustar. ¿Y qué hago? Rechazar de lleno. Rechazarlo. Claro, es que fíjate qué interesante, ¿verdad? Cuando hablamos de estos desórdenes de alimentación, todo el mundo dice, a ver, de forma sistemática, ¿cómo voy incorporando nuevas texturas? Y aquí estamos dando un abordaje completamente, no, o sea, todo en paralelo, todo integral, como está claro, ¿no? Sí, Pero de claro, nuevo, claro. qué importante es nuestro cuerpo, ¿no? Esos límites del cuerpo, esa conciencia corporal, ese planeamiento, y me imagino también que si incluimos estos circuitos caseros que decimos en casa, que el niño planifique, ahí tenemos, creo yo, una herramienta en la que tenemos todo incluido, ¿verdad? O un saltador que Sí. gatee, que suba, que le agarremos las manitas, que coge algo, coloca, mano de santo y además entretenimiento. Sí, y eso es importante porque cuando nacemos, no empezamos a comer como lo hacemos a los 5 o 6 años, con cubiertos o sentados en la mesa. ¿Por qué? Porque necesitamos primero un control del cuerpo para estar listos para ese proceso. O sea, el mismo desarrollo nos dice de que para que un niño se siente en una mesa y coma, tiene que haber pasado por un proceso del control de su cuerpo, con arrastrarse, con gatear, con correr, con usar sus manos. Entonces, eso es un indicador que nos dice que cuando existe un problema, tendría que retroceder al cuerpo y también de forma paralela incluir estrategias propias del momento de comer. Sí, entonces teniendo en cuenta todo esto, ¿cuáles son los errores más grandes sin querer? Porque todos deseamos, como siempre, lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Pero si estamos en los comienzos y empezamos a ver los primeros síntomas, por decir de alguna forma, de un desorden con la alimentación y tal, ¿cuáles serían los peores errores que podemos cometer? Si Yo los pienso que el hay. primer error, y obviamente todos involuntarios, pero un primer error es de que la alimentación tiene una causa, ¿no? Entonces ya es sensorial o ya es conductual cuando en realidad pueden ser varias causas asociadas y por eso es importante mirar un panorama mucho más amplio, porque a veces creemos, yo puedo decir, ese tiene una causa en el procesamiento sensorial, entonces por ende voy a trabajar procesamiento sensorial y eso ya lo resolvería y no, puede haber una implicación conductual que también sería interesante ver. Ese es uno. Creo que otro también es importante, es que los padres conocen muy poco del desarrollo. A los padres lo que les interesa es de que el niño coma. Entonces, cuando
quieren ver estrategias que tienen que ver para comer, ¿no? Mi hijo no come, digamos, brócoli, entonces, ¿qué hago para que coma brócoli? Entonces, ese no es el fin. El fin no es de que el niño coma algo que no le gusta, sino el fin, al menos de terapia ocupacional, es que el niño disfrute del momento de comer. Habrán Sí. cosas que, no, que les guste, habrán cosas que no les guste, pero no será un momento de lucha, será un momento de disfrute, un momento donde nos miraremos, donde nos reiremos. De eso se trata el momento de comer, ¿no? Sí, y yo, fíjate, yo lo llamaba cuando Eric era chiquitito la magia de la cocina. Yo creo que debe ser también porque a mí me gusta cocinar, ¿no? Entonces ya desde pequeño él tenía hasta su delantal. Entonces era al tocar los alimentos, me daba igual que se cayesen las cosas al suelo, que manipulase, que oliese, que tocase, que fuera él mismo experimentando. Si ves las carotas que tenía, y bueno, yo igual con él, ¿no? Entonces esto también puede ser a lo mejor una pequeña recomendación, el participar en ese momento de crear la comida, de Eh, crearla. No vamos a hacer aquí un plato, una paella gourmet. todos, claro, claro, todos los niños tienen que estar expuestos a la exploración sensorial. O sea, todos los niños tienen que tener esa posibilidad de explorar sensaciones. No solo en la cocina, no solo con sus manos, sino con el cuerpo, con la vista. O sea, tiene que haber opciones y por ahí un niño elegirá una más que otra, pero sí tiene que haber este acercamiento hacia la exploración sensorial, por un lado. Por otro lado, sí es importante de que el niño tenga una aproximación hacia los alimentos y todo lo relacionado con la cocina antes de que lo vea en la mesa, ¿no? Porque si de pronto veo alimentos en mi mesa y digo, y esto, o sea, entonces olores, texturas, imágenes, todo junto de pronto, entonces es importante que en algunos momentos, como tú lo mencionas en la experiencia, es de que puedas acercarse a la cocina. Puede ser para ayudar a preparar algo o simplemente para conocer y tocar y oler y apretar y ver cómo son los alimentos y cómo esos alimentos se procesan, porque el niño puede ver, por ejemplo, una manzana y de pronto ve el puré de manzana que es diferente, pero ¿por qué? ¿No? O sea, ¿qué le pasó? Y tiene que ver que en la cocina se transforman los alimentos, ¿no? Y eso es importante porque el niño necesita mirar ese proceso para que pueda sentirse más tranquilo de que los alimentos de forma natural pasan por este proceso. Fíjate, aquí en el kindergarten, bueno, en Hamburgo, ¿no? Pero yo en general en Alemania, es decir, el tocar los alimentos, el tenerlos, que es la temporada de la manzana, los niños hacen el zumo, hacen el puré, es la temporada del espacio. Es decir, eso se cuida muchísimo. También ya sabes que aquí es todo exploración sensorial, la etapa sensoriomotriz a tope hasta que empiezan primaria con 6 o 7 años. Entonces yo creo que eso también es una experiencia maravillosa para todos los niños. Pero fíjate, hay otra cosa que también preocupa muchísimo a las familias y comenta, es que antes lo comía y ahora ya no. ¿En qué nos tenemos que fijar para dar pistas? Yo siempre digo que tenemos que ser detectives, ¿verdad? Tú lo has explicado muy bien. Normalmente no hay una causa, puede haber una multicausa y eso nos va a variar mucho el abordaje. Pero así como pistas, es decir, ¿en qué me tengo que fijar para saber o poder comprender? Porque antes sí y ahora no. Eh, Dime. Sí, aquí hay que tener en cuenta dos aspectos. El primero, de que para comer hay como tres niveles de estímulos sensoriales que uno tiene que procesar. Uno tiene primero que procesar la información sensorial del entorno en el cual se encuentra. Entonces, por ejemplo, si cuando uno va a un restaurante y el restaurante está lleno de gente, uno prefiere no comer ahí, ¿no? Pero cuando uno va a un restaurante y está todo tranquilo, uno disfrutará mejor ahí. Entonces, el ambiente, el ruido del ambiente, o el ruido, la gente, las imágenes, todo eso, el movimiento que uno puede ver alrededor es un primer nivel que influye ya en el momento de El comer. contexto. Ujú. Exacto. Luego un segundo punto que tiene que ver con el plato de comida, ¿no? Y el plato de comida con la temperatura, con la presentación, con el envase donde se encuentran, ¿no? Hay platos que son, digamos, más amables que otros, ¿no? Los cubiertos y la temperatura de los cubiertos, y si los cubiertos son para adultos o para niños, ¿no? Está la altura de la mesa, la altura de la silla, entonces todos los elementos que implican mi acomodación en este espacio de comer. Entonces es otro nivel muy complejo porque un niño ya con una silla demasiado alta o con una mesa demasiado alta donde tengo que subir los codos, así la comida sea deliciosa, me va a agotar.
entonces me puede desanimar y ya no querer, eso es un segundo nivel. Y un tercer nivel que es muy importante tiene que ver con el otro que está a mi costado. Entonces, si yo estoy comiendo algo y al costado hay alguien que está haciendo ruido al comer o está haciendo un comentario sobre mi comida, algo desagradable, o yo intento disfrutar lo que voy comiendo y la persona habla o hace un ruido y ya me desconcentra, entonces tenemos esos tres niveles y eso puede hacer de que el niño de pronto diga, no, este alimento no lo voy a comer porque al final lo asocia como un todo, el niño no se pone a pensar, eso de afuera, eso de adentro, no, o sea, entonces puede haber ese rechazo, o sea, tener en cuenta ese primer aspecto. Y el segundo aspecto es de que cada etapa del desarrollo tiene retos, lo que significa de que hay niños que la pasan muy bien a los 3 años porque se hicieron estrategias, porque se hizo actividad física, entonces el niño tuvo una mayor apertura y acepta más alimentos, pero luego vienen los 4 años donde el niño ingresa al preescolar y hay cambios y pretendemos de que todo lo que ganó se sostenga mágicamente, ¿no? Entonces, si hay más demandas en cada etapa del desarrollo, lo que tenemos que hacer también es más estrategias que sostengan lo ya ganado, porque vienen nuevos retos y desafíos. Entonces va a ser importante de que pensemos, ok, si él antes, por ejemplo, tenía 3 años y salía a correr, ahora tiene 4 años, pues bueno, va a tener que salir ya en la bicicleta. O sea, aumento en la complejidad de las estrategias que estaba manejando para que sostenga los cambios que tiene. Es como que un niño de pronto, cuando ingresa a los 6 años del colegio, acá le decimos primaria, muchos niños empiezan a orinarse en la cama, algo que no ocurría. Y dice, ¿pero por qué? No porque el niño tenga problemas de esfínter, sino que ante nuevos retos, el niño que hace por protección retrocede a etapas inferiores. Entonces, hay situaciones que hacen que el niño deje de comer o que pierde este gusto por los alimentos porque no se sostuvo ante los cambios propios de la nueva, nueva edad que viene, ¿no? Sí, yo creo que has dicho dos cosas súper importantes. La primera son lo que yo llamo las asociaciones cognitivas, ¿eh? Y aquí voy a decir de nuevo un ejemplo. Edith de pequeño, cuando ya empezó a introducir más alimentos, comía pescado. De hecho, íbamos a España y el pescado maravilloso, el marisco y demás, y de repente el pescado horrible. ¿Por qué? Porque de las 2 o 3 veces que se quedó a comer en el kindergarten cuando era chiquitito, le debieron poner un día pescado. Imaginaos, el pescado aquí era cosa. Entonces él ya empezó a asociar que el pescado era lo que había comido ese día y ya fue un rechazo absoluto al pescado hasta hace unos años que poco a poco ha ido de nuevo introduciéndoselo, pero es de las cosas que menos come. Entonces, importante esas asociaciones cognitivas, lo comí y ya no lo come, ¿qué ha pasado? O incluso el hecho de comer con alguien que está enfrente tuyo abriendo la boca y le ver los trozos de la comida dentro. A mí también me desagrada, pero me controlo. Pero para muchos niños el olor o demás puede ser una causa, es decir, tenemos que ser esos detectives tan grandes. Y el segundo, lo has dicho también clarísimo, los nuevos retos. Es decir, conforme nuestros niños van creciendo, los niveles de exigencia son cada vez mayores también. Entonces tenemos que seguir acompañando y creo que estas son cosillas que a veces se nos olvidan, porque vas viendo, es que está avanzando, qué bien, yupi, yupi, yupi. ¡Ey! Sí, pero las exigencias son ahora mayores también. O sea que ahí de nuevo creo que nos has dado en el clavo. Hay otra preocupación grande, porque bueno, pues muchísimas familias o pues tienen a los peques en el cole, ¿verdad? Y claro, muchos tienen clase por la mañana, clase por la tarde y está el comedor social. Y no todos los niños a lo mejor pueden comer en casa. Aquí en Alemania suele clase por la mañana, ahora ya en el instituto sí, pero entonces antes no tuve este problema. Y muchos preguntan, cuando hay estos desórdenes de alimentación, ¿es bueno que se quede en el comedor? ¿Es mejor que coma en casa? ¿Le va a afectar más? Ya sé que es la pregunta del millón, Pedro, ¿no? Que es igual difícil dar una respuesta, pero va a ser como un problemón extra el que el niño esté comiendo en un ambiente bullicioso y demás, o le podemos buscar, no sé, un rinconcito, ¿le va a afectar más o igual es bueno que vea otros niños comer? ¿Qué piensas? Claro, la alimentación o el momento de comer es una ocupación, un momento social, entonces generalmente a nadie le gusta comer solo, siempre, oye, vamos a comer y vamos a celebrar, o sea, por naturaleza humana es un elemento social, pero
hay que tener en cuenta es que si un niño o un adolescente tiene un reto en la alimentación, va a preferir focalizarse solamente en ese reto porque le va a demandar mucha capacidad adaptativa. Entonces, prefiero nadie a poder adaptarme, ¿no? Pero también podemos considerar el otro punto. Para adaptarme, el otro me puede ayudar. Entonces, la estrategia no es que esté con todos en la mesa, sino puede estar con un amigo o puede estar con alguien que emocionalmente tenga un vínculo con él y que esté no al lado, ¿no? Sino cerca, por el tema de los sonidos y de todo eso, y que pueda hacer su soporte. Entonces, hay que ver la manera progresiva porque el objetivo es de que él pueda comer, y eso hay que creerlo, de que el niño puede comer en un ambiente bullicioso, con otros niños, o sea, eso es lo ideal. ¿Por qué? Porque confiamos en la capacidad de regulación del niño, o sea, confiamos en que él se puede hacer cargo. Pero para que se pueda hacer cargo, vamos de forma progresiva a brindar estrategias para que se empiece a adueñar del entorno global, se adueña de la escuela, otro, del entorno inmediato, de la mesa, de quizás que pueda llevar su propio plato, su cubierto, que son, digamos, como los conoce mejor, entonces ya es uno menos, es algo menos en qué preocuparme, me ayuda, es algo amable, y lo otro es la otra persona. Entonces, no todos, pero quizás uno, quizás otro, con menos niños, o cuando ya está acabando el turno, el niño pueda recién ir a comer, entonces hay menos niños en el comedor. Entonces, hacerlo progresivo para nuevamente llegar a ese fin, de que él pueda tener la capacidad de regulación y pueda comer solo de la mano con actividades corporales, sensoriomotrices, que lo ayuden a sostener desde el cuerpo este momento de alta demanda. Claro, sí. Pues antes de que recapitulemos y te despidamos, porque tampoco te vamos a robar, ¿verdad? Tantísimo tiempo. Solamente otra pregunta que también me llega muchas veces, ¿no? No sé si es tanto con desórdenes de alimentación, pero es mi niño se lo lleva todo a la boca. Ya sabemos que el llevarse cosas a la boca es una de las fases de exploración que está presente en la etapa sensoriomotriz, ¿no? Pues todos los bebés. Lo que pasa es que cuando ya los niños son más mayorcitos y siguen con ello o tienen que morder para... ¿Qué nos podrías...? Yo doy algunas pautas porque te las he copiado a ti totalmente, pero te escuché, me encantó y las transmito cuando me preguntan, pero seguro que tú lo vas a explicar mucho mejor, esa necesidad de llevarse toda la boca y cómo podemos ayudar a que se regulen de otra forma. Sí, definitivamente aquí tenemos una causa que podría ser sensoriomotriz o sensorial y puede ser otra a nivel emocional también. Entonces, una misma conducta puede responder a dos causas y habría que hacer una diferenciación. Generalmente, cuando es una causa emocional, va a aparecer en algunos momentos del día o ante algunas situaciones. Es poco frecuente porque va a depender del estado de ánimo del niño. Por ejemplo, cuando la mamá se va a trabajar, entonces el niño puede tener esa necesidad, pero cuando la mamá está con él, no. Mientras que cuando es algo sensorial ocurre independientemente del estado de ánimo del niño porque es una necesidad mucho más inconsciente. Eh, ¿Qué estrategias? Bueno, habría que ver nuevamente la edad del niño, pero es importante tener en cuenta de que es probable de que exista, como mencionaba, un bajo registro en la boca y el niño busque elementos duros para querer sentir qué ocurre dentro de la boca. Hay que tener en cuenta lo siguiente, hay que tener en cuenta que la piel, digamos, es un órgano que nos permite comunicarnos con el mundo, pero lo que hay dentro de la boca también es piel. Entonces, ¿qué ocurre? De que a veces ayudar a que un niño conozca lo que ocurre dentro de su boca o la piel dentro de su boca va a depender de qué experiencias le damos con la piel que está en todo su cuerpo. Entonces, las actividades con las manos o con la piel en realidad, un niño, digamos, caminar descalzo, un niño actividades de juego sucio, como se dice, hacen de que él pueda conocer mejor este órgano y por lo tanto también empezar a conocer mejor lo que ocurre dentro de la boca, teniendo en cuenta también de que a diferencia de la piel, por ejemplo, de la mano, yo puedo apoyarme del sentido visual, mientras que dentro de la boca no existe ningún otro órgano, a menos el sabor que me puede ayudar a saber qué ocurre dentro. Entonces,
va a ser importante de que obviamente en la dieta incluir algunos elementos crujientes, inclusive si no quiero que mastique le puedo dar elementos suaves, pero con bocaditos un poco más grandes para que Ajá. puedan rozar con diferentes partes de la parte interna de la boca y así poder sentir y poder registrar. Otro elemento importante, obviamente el sentido propioceptivo es un sentido palanca para muchos otros canales sensoriales. Entonces, si un niño está haciendo una actividad, por ejemplo, boca abajo, ¿no? Como arrastrarse o como gatear, fortalece la parte del conocimiento propioceptivo de mi propio cuerpo y eso ayuda a que cuando el niño esté en una posición adecuada, por ejemplo, estoy sentado para comer, me va a ser mucho más fácil saber qué ocurre porque no me estoy distrayendo en la postura, ¿no? Sino ya la postura no me distrae porque estoy bien sentado y me puedo concentrar en la información que ocurre dentro de mi boca. Pero en muchos casos, ¿qué ocurre? Ocurre de que ese niño que se lleva cosas en la boca es un niño que está con la boca abierta, es un niño que está inclinado hacia adelante, donde también hay un tema propioceptivo que hace de que le sea mucho más difícil. Entonces, ¿qué hace el niño? Busca una sensación fuera de él, en vez de encontrar una forma de, a ver, me acomodo, a ver, cierro la boca, de poder regular. Bueno, pues yo creo que el tema da para muchísimo, ¿verdad? Que probablemente a lo mejor no hemos dado con la varita mágica para el tema de estos desórdenes de alimentación. Yo comprendo la inquietud de las familias, ¿verdad? El hecho de que queremos todos lo mejor para nuestro hijo, lo queremos ya, sobre todo pues se afecta, ¿verdad? A su calidad de vida, a su salud en muchos casos, ¿no? Estos desórdenes pues no son fáciles, pero creo que sí que nos han quedado cosas claras. Es que las causas son múltiples, la intervención es múltiple y que muchas veces, pues cuando me imagino te escriben o me escriben y me dicen es que mi niño solo come esto, ¿qué hago? ¿Verdad? Pues no podemos dar con la solución. Ojalá, ojalá, yo siempre digo, ojalá pudiéramos ayudar muchísimo más. Pero creo que hoy hemos dejado, bueno, no, tú, has dejado de nuevo, Pedro, clarísimo lo importantísima que es la etapa sensoriomotriz, esa etapa sensoriomotriz que sigue presente, aunque sigan apareciendo las nuevas etapas del desarrollo. Yo siempre digo que aunque pues tengamos 50 años, da igual, hay que seguir explorando, tocando, sintiendo, moviéndonos, y que eso nos va a ayudar en todo el desarrollo de nuestros hijos, incluso con estos desórdenes de alimentación. No sé si me he dejado algo, si quieres añadir, o si no, pues te despediremos diciendo sí. Sí, creo que hay algo muy importante, que es que algo que puede exacerbar los problemas de la alimentación es la ansiedad de los padres, es el estado de ánimo de ellos. Creo que es importante el que los padres puedan confiar, obviamente, y buscar ayuda en un profesional, pero que ellos también puedan mirarse, que ellos también puedan mirarse porque a veces ellos se preocupan por la salud del niño y el niño, como tú lo sabes, los niños absorben, son muy sensibles y el estado de ánimo, o sea, eso puede ser muy bueno si la mamá, digamos, estimula, empuja, motiva, eso ayuda mucho al niño porque también lo asume, lo recibe, pero cuando hay mucha ansiedad eso lo puede confundir, entonces ya en el momento de comer la mamá tiene otra conducta, está más inquieta, está más preocupada, está como rogando, ojalá que coma, el niño lo percibe y eso en vez de ayudarlo, hace lo contrario. Ya, pero, ¿verdad? A mí eso me pasó con el tema del pañal de Eric, que ahí es donde yo tuve toda la ansiedad, que por eso, pero ese es otro tema que no vamos a ver hoy, pero lo entiendo, somos, ¿verdad?, todos humanos y bueno, pues a veces no es fácil porque queremos precisamente lo mejor y hoy hemos tenido pues de lo mejorcico, ¿eh? A Pedro, a Pedro Sánchez. Red Sensorial, por favor, de verdad, seguidle, buscarle. Bueno, la mayoría me imagino que le conocéis, pero si vais a aprender muchísimo. Además, creo que Pedro lo explica siempre todo de una sencillez
para que lo podamos comprar. Mira esa sonrisota. Voy a sacar las estampitas. Acuérdate la que nos veíamos. Qué bueno, qué bueno. Qué buenos momentos hemos pasado. Y yo creo que el humor, que no nos va a faltar ni a Pedro, ni a mí, ni a las hierbitas que digo yo, eso nos va a ayudar a seguir creando esos momentos felices con nuestros hijos. Y Pedro, muchísimas gracias. Gracias de corazón. Se va a quedar grabado. ¿Te parece? Se Sí, quedan claro, siempre estos directos que hacemos, porque muchas sí. familias pues a lo mejor no pueden por los horarios y ahí lo tienen a mano, pues eso, que seguirán consultando, seguirán preguntando y bueno, que tengas un resto del día precioso. Yo ahora aquí ya Igualmente, dentro de un gusto ver. ratito, venga, un besito y voy a despedir, ¿vale? Chao, gracias. Nos vemos.